Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Pachuca, República Mexicana. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos las palabras del apóstol San Pablo dirigidas a Tito en la epístola a Tito, capítulo 2, versos 11 al 14, donde dice San Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es aguardando la esperanza bienaventurada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como el patriarca y profeta Abraham esperaba el hijo que Dios le prometió, y él esperaba al hijo que Dios le prometió, esperanza contra esperanza. ¿Y qué significa eso? Pues usted no puede esperar que a un hombre de más de 75 años y una mujer de unos 60 y algo de años les nazca un hijo. Y Abraham continuaba esperando algo contra algo que no se podía esperar. No se podía esperar de una anciana. ¿De cuántos años, Miguel, cuando Dios le dio la promesa? De 65 años. Abraham le llevaba 10 años a Sara, y ahora cuando Dios le hace la promesa a Abraham, se la hace cuando Sara ya tiene 65 años de edad. Y Abraham tenía 75 años de edad. Es como si viene una persona a unos ancianos, el esposo de 75 años y la esposa de 65 años, y les dice: Dios les va a dar un hijo. ¿Qué dice el esposo y qué dice la esposa? Tú estás loco. Ya mi esposa no puede concebir, ya le pasó el tiempo de la costumbre de las mujeres, y para colmo ella es estéril. Pero cuando Dios le apareció a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, Abraham no dijo que no podía, él dijo: amén, yo lo creo. Y él colocó su fe en Dios y su esperanza en lo que Dios le había prometido. Por lo tanto, él estaba esperando algo que Dios le había prometido. Y él tenía bien fundada su fe y su esperanza. ¿Por qué? Porque la tenía fundada en Dios y su palabra. Y los cielos y la tierra pueden pasar, pueden desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Por lo tanto, Abraham, a través de su esposa Sara, iba a tener un hijo, aunque ya estaban ancianos. Y cuando tuvieran ese hijo, el gozo iba a ser mayor que si lo hubiesen tenido cuando tenían 25 años. ¿Por qué? Porque cuando un anciano tiene un hijo y una anciana tienen un hijo, eso es el gozo del hogar. Un hijo a una edad avanzada, eso trae mucho gozo y alegría. ¿Cómo pasó con el nacimiento de Juan el Bautista? El arcángel le dijo que iban a tener gozo y alegría. Vean, eso está en San Lucas capítulo 1. El gran arcángel Gabriel, el arcángel profeta de la sexta dimensión. Vean lo que dice aquí. En el capítulo 1 de San Lucas dice, capítulo 1, verso 11 en adelante, dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Zacarías era sacerdote y le tocó en ese tiempo estar ofreciendo el incienso a Dios en el templo. Su esposa Elizabeth era estéril y él había orado a Dios para que le diera un hijo, y ahora el sacerdote Zacarías está ya viejo, avanzado en edad, y su esposa también ya tiene cierta edad, está un poco ya entrada en edad. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. La oración del sacerdote Zacarías, que había pedido un hijo a Dios, había sido escuchada por Dios, pero Dios es el que determina el momento en que la contestación de parte de Dios se materializará en la vida del que pidió a Dios alguna cosa. Y tendrás gozo y alegría. ¿Ve? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. En vez de decir gloria a Dios, que Dios ha contestado mi oración y voy a tener el hijo que le he pedido a Dios, y Dios me ha mandado un arcángel poderoso con la contestación de que voy a tener el hijo. Me ha mandado un mensajero. En vez de decir así, le dice: ¿en qué yo voy a conocer que voy a tener un hijo? Si ya yo estoy viejo. Y mi esposa, como dice aquí, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea que el sacerdote Zacarías ya había dado por perdida su oración. Pero las oraciones de los santos llegan a Dios. No están perdidas las oraciones de todos los santos de Dios. Dios ha escuchado la oración de cada uno de ustedes y la mía también. Por lo tanto, esperen de un momento a otro la respuesta a vuestra oración. Ya el sacerdote Zacarías había perdido la esperanza de tener un hijo a través de su esposa Elizabeth. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Y ahora el sacerdote Zacarías no sabía con quién
estaba hablando. ¿Y quién era el que estaba hablando con él? Yo soy Gabriel. Gabriel significa varón de Dios, hombre de Dios. Es un hombre, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Es un hombre de la dimensión de los ángeles, pero es un ángel mayor, un arcángel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo esperaba, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se devorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Ahora ven ustedes cómo esta promesa de Dios luego se cumplió en la vida del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth, porque era la palabra de Dios enviada a través del arcángel Gabriel. Por lo tanto, el sacerdote Zacarías tenía que poner su fe y su esperanza en la palabra de Dios que vino a través del arcángel Gabriel. Y ahora, el sacerdote Zacarías era un hombre muy bienaventurado, porque iba a tener un hijo que sería grande delante de Dios, porque sería un profeta de Dios, el cual sería el precursor de la primera venida de Cristo. Tendría el hijo prometido para precursar la primera venida de Cristo. ¿Cómo que tendría el hijo prometido para precursar la primera venida de Cristo? Claro que sí, porque ese hijo fue prometido que vendría a la tierra. Vean en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ven que estaba prometido aquí? Ese hijo que tenía que nacer, el cual crecería y luego vendría a ser el precursor de la primera venida de Cristo, del cual Cristo dijo: de los nacidos de mujeres no hubo ninguno mayor que Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan, porque Juan el Bautista pertenece al pueblo de los siervos de Dios, pertenece al pueblo hebreo bajo la ley, pero el más pequeño del reino de los cielos pertenece al pueblo de la iglesia de Jesucristo, pertenece al Israel celestial. Y el Israel celestial está compuesto por los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es más grande? En la familia de Abraham hubo un siervo llamado Eliezer, el cual era el administrador de la casa de Abraham y era el siervo más grande. Pero cuando nació Isaac, un bebé, ese bebé tan pequeño era más grande que el siervo más grande que Abraham tenía. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de Abraham, pero el siervo no era hijo de Abraham. Y ahora, cuando nace en el reino de Dios un hijo o una hija de Abraham celestial, que son los escogidos de Dios, los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en su nombre y reciben el Espíritu Santo, ha nacido en el reino de los cielos, ha nacido en el cielo un hijo o una hija de Dios. Y hay gozo en el cielo, pues dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay gozo
en el cielo. Y cuando son 2 los que se arrepienten, hay un gozo doble. Y cuando son 3, hay un gozo triple. Y cuando son 20, hay más gozo. Y cuando son 50, hay mucho más gozo. ¿Por qué? Porque están naciendo en el reino de los cielos hijos e hijas de Dios. Y así como los padres se gozan cuando nacen sus hijos en sus hogares, nuestro Padre Celestial se goza cuando nace un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios. Cristo habló acerca de este nacimiento a Nicodemo cuando le dijo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un hombre muy inteligente, con sus doctorados en teología, vean, dice a Cristo en el verso 4 de San Juan capítulo 3, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y nosotros no podemos maravillarnos de que Cristo ha dicho que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Pues todos los seres humanos quieren entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Y es algo posible para todo ser humano que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona tiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Dios, entra al reino de Dios, nace como un bebé en el reino de Dios, y luego va a estar comiendo alimento espiritual para ir creciendo espiritualmente. Así es en el reino de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual para el alma de cada creyente en Cristo. Y ahora hemos visto que hay una forma para entrar al reino de Dios, como hubo una forma para usted entrar a este reino terrenal. Para usted entrar a esta dimensión terrenal, hubo una forma. ¿Cuál fue? Usted naciendo a través de sus padres terrenales. Y para entrar al reino de Dios hay una forma también. Usted naciendo del agua y del Espíritu. Usted escuchando la predicación del Evangelio de la gracia y recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y usted obtiene el nuevo nacimiento, y así es como usted nace en el reino de Dios y viene a ser un miembro del reino de Dios. Nace en esa dimensión espiritual, obtiene un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, de esa dimensión de los ángeles de Dios. Jesucristo, antes de venir a la tierra, ya Él existía. Cuando Él nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, lo que nació fue su cuerpo físico, pero Él tenía ya su cuerpo angelical. Por eso es que en San Juan capítulo 8,
verso 56 al 58 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo aquí muestra que antes de venir a existencia Abraham a esta tierra, ya Jesucristo existía. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesucristo antes que Abraham? ¿Cómo era Jesucristo antes de nacer Abraham? Veamos quién es Jesucristo, y así entonces comprenderemos este misterio de Cristo existiendo antes de Abraham. En Primera de Pedro capítulo 1 dice el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante de Primera de Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahora Cristo existía en Espíritu Santo. Cristo en Espíritu Santo aparece aquí, prometido para venir en medio del pueblo hebreo, en la lectura que tuvimos de Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, en donde aparece también el que le iba a preparar el camino al Mesías, el cual fue Juan el Bautista. Ahora vamos a leerlo de nuevo. Malaquías capítulo 13, verso 1 en adelante dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, Jehová, el Señor, porque el ángel del pacto es Jesucristo en su cuerpo angelical allá en el Antiguo Testamento. También en el capítulo 1 de San Juan, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es el Verbo que era con Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas. Vamos a ver ahora en el verso 14 de este mismo capítulo 1, ¿quién es el Verbo? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo que era con Dios, el Verbo que creó todas las cosas, el Verbo en quien estaba Dios manifestado, se hace carne y es conocido como Jesús. Jesucristo es el Verbo que era con Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas. Y luego se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. En Colosenses también San Pablo nos dice, hablando de Cristo, capítulo 1 de Colosenses, verso 12 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que nos sacó del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y nos colocó Cristo en su reino, el reino de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios invisible. La imagen de Dios es el cuerpo angelical de Jesucristo. Sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Jesucristo, estando Cristo en su cuerpo angelical, fue que Dios creó a través de Jesucristo todas las cosas, el mundo invisible y el mundo visible también. Todas las galaxias, todos los planetas, todo fue creado por Dios a través de Jesucristo. Y Cristo estaba en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y ahora Cristo en el Antiguo Testamento, antes de tener su cuerpo de carne, es llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Continuamos aquí leyendo, dice, y Él es, ahora dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que nadie tiene nada, solo el único que tiene algo es Jesucristo. ¿Y qué tiene Él? Toda la creación. Todo le pertenece a Él. Y por medio de Él fue que Dios creó todas las cosas y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y ahora no solamente es antes de Abraham, sino que es antes de todas las cosas, antes de toda la creación, antes de los planetas, antes de los sistemas solares, antes de las galaxias, antes de que apareciera un grano de arena en este planeta, o antes que apareciera el primer grano de arena, no solamente en este planeta, sino antes que apareciera en el universo cualquier comienzo de vida, ya Cristo existía. En Él estaba la vida y por eso de Él vino toda la creación. La vida de toda la creación viene de Dios a través de Jesucristo. Dios siempre ha obrado y siempre obra y siempre obrará a través de Jesucristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el cuerpo angelical de Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación subsiste, ¿por qué? Porque Cristo les da vida, les mantiene en existencia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesucristo habitó toda plenitud, toda la plenitud de Dios. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en un hombre llamado Jesús. Por eso Él decía que Él no hablaba ni hacía nada de sí mismo, sino que
era el Padre en él. Él decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era Dios el Padre obrando a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. La obra de redención realizada por Cristo en la cruz del Calvario reconcilia no solamente las cosas que están en la tierra, sino las que están en el cielo también, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La reconciliación del ser humano con Dios es a través de Jesucristo. Ninguna persona puede ser reconciliada por Dios o con Dios y obtener el perdón de sus pecados a menos que no sea a través de Jesucristo, nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento encontramos el sacrificio de la expiación, en donde el día 10 del mes séptimo de cada año el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y llevaba la sangre de ese macho cabrío dentro del lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y mientras eso sucedía, el pueblo estaba arrepentido de sus pecados, pidiendo a Dios perdón por sus pecados. Y cuando el sumo sacerdote terminaba esas labores en ese día, ya en la tarde, el pueblo quedaba perdonado y reconciliado con Dios. Pero los que no se arrepentían de sus pecados y no pedían perdón a Dios por sus pecados y no creían que obtendrían el perdón de Dios y que serían reconciliados con Dios, porque no creían en ese sacrificio por el pecado, pues no quedaban reconciliados con Dios. Ese día era el día del perdón para la reconciliación de los hijos de Israel con Dios. El que no quedaba reconciliado en ese día con Dios perdía el derecho a vivir un año más. Él moría, Dios cortaba su vida de medio del pueblo. Pero ahora ya no hay sacrificios de animalitos, porque ya Cristo realizó el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para la reconciliación no solamente de los hebreos, sino también de los gentiles, para que ya sean hebreos o gentiles puedan obtener el perdón de sus pecados, arrepentidos de sus pecados, y puedan ser lavados con la sangre de Cristo y puedan recibir el perdón de sus pecados y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan así el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Dios del agua y del Espíritu, y así sean una nueva criatura, sean ciudadanos del cielo, celestiales, como está establecido que serían los creyentes en Cristo. Ahora podemos ver el significado de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Fue para que nosotros fuésemos perdonados y fuésemos reconciliados con Dios. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Cristo para poder obtener el perdón de sus pecados y poder ser bautizado con Espíritu Santo y fuego y obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Pues de nada le habrá servido
estar viviendo en la tierra y luego terminar sus días sin haber recibido a Cristo y haber obtenido el perdón de sus pecados y haber sido reconciliado con Dios para tener derecho a vivir, no un año más, sino por toda la eternidad. La reconciliación que Cristo hace del ser humano con Dios es para toda la eternidad, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. Fue hecho una sola vez, porque es un sacrificio perfecto para que todo ser humano pueda ser reconciliado con Dios, como creyendo la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona, Cristo lo limpia con su sangre preciosa y queda justificado ante Dios como si nunca en la vida hubiese pecado, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Así es como se entra al reino de Dios, así es como se nace en el reino de Dios, así es como la persona obtiene el nuevo nacimiento. No hay otra forma para entrar al reino de Dios. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y todos queremos entrar al reino de Dios para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo como su Salvador personal. Y luego, en la segunda venida de Cristo, lo cual es una promesa dada desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, los muertos en Cristo, las personas que han muerto físicamente pero que son creyentes en Cristo, serán resucitados en cuerpos glorificados. Cristo, hablando de los creyentes en Él, dice en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí tenemos la promesa de que Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta esperanza solamente la pueden tener los creyentes en Cristo. Esta es la esperanza bienaventurada de todos los creyentes en Cristo, que han recibido el perdón de sus pecados y han recibido salvación y vida eterna. Todos los que ya han muerto están en el paraíso, esperando que Cristo los resucite en cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos estamos esperando que acontezca la resurrección, para que Cristo entonces nos transforme a nosotros y nos dé un cuerpo glorificado como su cuerpo glorificado. Esa es una promesa divina, la cual esperamos, esperanza con esperanza. O sea que nosotros tenemos más ventaja que Abraham, porque Abraham estaba esperando el hijo prometido cuando un hombre de 75 años en adelante con una esposa de 65 años en adelante estéril no puede esperar un hijo. Pero ahora nosotros estamos esperando esperanza con esperanza, porque estamos esperando algo que Dios prometió, y nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, y sabemos que este es el tiempo en que Dios cumplirá
esa promesa. Por lo tanto, estamos esperando algo que será convertido en una realidad. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido rejuvenecida en este tiempo final, como Sara fue rejuvenecida y como Abraham fue rejuvenecido para poder tener el Hijo prometido, y ahora la iglesia de Jesucristo ha sido rejuvenecida. Y por consiguiente, en la etapa de la edad de la piedra angular, es una iglesia joven, una iglesia en donde está la vida de Cristo, el Espíritu Santo, para producir el cumplimiento de lo que Él ha prometido. La esperanza bienaventurada para todos los hijos e hijas de Dios depende de la segunda venida de Cristo. Todo está depositado en la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, San Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Va a transformar nuestro cuerpo físico para que sea semejante al cuerpo glorificado que Cristo tiene. Y entonces todos seremos a su imagen y a su semejanza. Y entonces tendremos vida eterna física también, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora hemos visto que estamos aguardando, esperando la esperanza bienaventurada. Estamos esperando en la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos creyentes en Él y la transformación nuestra. La segunda venida de Cristo es para llevar a cabo la obra del clavo, donde Él resucitará a los creyentes que han partido y nos transformará a nosotros que vivimos y nos llevará con Él la cena de las bodas del Cordero a la casa de nuestro Padre Celestial. Para eso es la segunda venida de Cristo. Y así como hubo un precursor para la primera venida de Cristo que le preparó el camino al Señor, para este tiempo final, Dios también envió un precursor para la segunda venida de Cristo. Juan fue el precursor de la primera venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías, con el ministerio de Elías, aunque no era Elías, pero el ministerio que estaba operando en él, sí, era el ministerio de Elías, el cual el Espíritu Santo estaba operando en Juan el Bautista. Por eso Jesús señaló a Juan el Bautista como el Elías que había de venir en aquel tiempo. Y vean, vino llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando con bautismo de arrepentimiento al pueblo. Y luego cuando Jesús fue a Juan para ser bautizado y Juan lo bautizó, Juan dice que vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús y permaneció sobre él. Y luego dice: este es aquel del cual yo hablé. Vamos a ver cómo lo dice aquí en el capítulo Vamos a ver aquí en San Juan capítulo ya les voy a dar el capítulo, San Juan capítulo 1, versos 26 en adelante. Dice Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Jesús nació 6 meses después que Juan nació, y Juan ahora dice que es antes que él. Juan era antes que Jesús,
en su cuerpo de carne cuando nació, pero en su cuerpo espiritual angelical, Jesús es primero que Juan, es primero que Abraham y es primero que toda la creación. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al presentarlo en esa forma, está también anunciando por consiguiente la muerte de Cristo, porque muriendo Cristo sería que Él llevaría nuestros pecados y quitaría el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Esos dos discípulos eran Andrés, el hermano de Pedro, y Juan, el apóstol. Y ahora encontramos que más adelante está sucediendo algo, porque Cristo comenzó su ministerio y ya en el capítulo 3, verso 22 en adelante dice, de San Juan, capítulo 13, verso 22 al 30, dice: después de esto vino Juan con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Ahora vean, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y ahora aparecen dos predicadores, dos profetas bautizando. Juan comenzó primero a predicar y a bautizar, y después comenzó Jesús a predicar y a bautizar. Esto es muy importante, porque el precursor y el precursado aparecieron predicando y bautizando, y los dos eran profetas. Pero sin embargo, uno estaba con sus discípulos y el otro estaba con sus discípulos. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, de quien Juan dio testimonio, el cual era Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas son palabras del precursor de la primera venida de Cristo, hablando acerca del que vendría después de él. Y para este tiempo final, el reverendo William Branham, siendo el precursor de la segunda venida de Cristo, apareció predicando y bautizando en agua a las personas en el nombre del Señor Jesucristo, y anunciando que pronto la segunda venida de Cristo sería cumplida, o sea, preparando al pueblo para la segunda venida de Cristo, para la venida de aquel al cual Él le estaba preparando el camino. Y ahora, así como es importante conocer las palabras que Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, habló acerca del que vendría después de él, porque las palabras de Juan fueron las que identificaron al Mesías prometido. Ahora veamos para este tiempo final las palabras del precursor de la segunda venida de Cristo, porque así como envió Dios un precursor, un profeta, preparándole el camino al Mesías para su primera venida, y lo envió bautizando en agua y predicando el arrepentimiento, para este tiempo final también envió el precursor de la segunda venida de Cristo, predicando y llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, en el libro de los sellos, página 474 y 475, dice el reverendo William Branham que fue el precursor de la segunda venida de Cristo, el Elías que vendría en este tiempo final. Dice: quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé. Ahora vean lo mismo que Juan el Bautista dijo: él crecerá, a él le conviene crecer y a mí menguar. Y ahora los dos estaban predicando, y los dos tenían discípulos, y los dos bautizaban en agua a las personas y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y ahora podemos ver que esto es una señal muy grande para todos los seres humanos que viven en este tiempo final, para que no se nos escape lo que Dios ha prometido para este tiempo final, para que no perdamos la esperanza bienaventurada, para que no perdamos la bendición en este tiempo final de estar preparados y listos para recibir a Cristo en su segunda venida, porque Él viene para transformar nuestros cuerpos en este tiempo final, para así lo que hemos estado guardando, la esperanza bienaventurada, se convierta en una realidad en nuestras vidas y seamos transformados y seamos convertidos en personas jóvenes, en personas con cuerpos eternos y glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, Cristo todavía sigue llamando y juntando a sus escogidos, a sus hijos en este tiempo final. Y Él no puede salir del trono de intercesión en el cielo hasta que no haya llamado y juntado en su redil, su iglesia, todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo sigue en pie y siguen siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Por eso se continúa predicando el Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador, y siguen siendo bautizadas las personas en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, luego que resucitó, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo, tan simple como eso. Se predica el evangelio de Cristo y el que cree en Cristo, arrepentido de sus pecados y le pide perdón a Cristo por pecar contra Dios, recibe el perdón de sus pecados, porque Cristo es el único que puede perdonar sus pecados y es el único que lo puede limpiar con su sangre de todo pecado y dejarlo sin pecados. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona tiene el nuevo nacimiento y la persona nace en el reino de Cristo, y la persona ha obtenido la salvación de su alma. Por lo tanto, esa persona vivirá eternamente con Cristo en su reino. Esa persona ha sido reconciliada con Dios. Por lo tanto, se sigue predicando el evangelio de la gracia y el evangelio de Cristo, y se sigue ofreciendo a todo ser humano la oportunidad para recibir a Cristo como su Salvador, ser bautizados en agua en su nombre, para que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego. Por eso el día de Pentecostés, San Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36 en adelante, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos, San Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre para la salvación del ser humano, no hay otro nombre para la salvación del alma del ser humano, solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona está llamada a recibir a Cristo para recibir el perdón de sus pecados y tener la esperanza bienaventurada, estar esperando a Cristo en su segunda venida para la transformación de su cuerpo físico, para tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Tito capítulo 2, verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cómo se aguarda esa esperanza bienaventurada? ¿Cómo se aguarda
la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se espera la segunda venida de Cristo? Habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, habiendo lavado nuestros pecados en su sangre, habiendo sido bautizados en agua en su nombre y habiendo recibido su Espíritu Santo y habiendo obtenido el nuevo nacimiento, habiendo nacido en el reino de Cristo. Esas son las personas que están aguardando la esperanza bienaventurada para obtener la transformación de sus cuerpos. ¿Y quiénes son esas personas? Todos nosotros. Y si alguno no tiene la esperanza bienaventurada de esperar la segunda vez de Cristo para ser transformados y ser iguales a Jesucristo, en esta noche puede obtener esa esperanza bienaventurada para estar guardando la segunda vez de Cristo para la transformación de su cuerpo. Podrá levantar su mano para recibir a Cristo como su Salvador, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo tenga misericordia de ustedes, perdone sus pecados, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con el Espíritu Santo de fuego y obtengan el nuevo nacimiento y nazcan así en el reino de Cristo y así obtengan la salvación de su alma y sepan conscientemente que vivirán eternamente con Cristo en su reino, y así vivan esperando la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo para nuestra transformación. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, esperando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada. Que las bendiciones de Cristo, el pacto nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Ya con nosotros el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantaran sus manos para que Cristo tenga misericordia de ustedes. Muchas gracias y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.